Hola, les habla Cinia y Lorenzo Tarola. Bienvenidos a nuestro programa Hora de Actuar. Y hoy vamos a hablar sobre el tema Matrimonio, la empresa de la vida. Matrimonio, la empresa de la vida es un movimiento por rescatar la imagen distorsionada del matrimonio. Bienvenido a su programa Matrimonio, la empresa de la vida, con los expositores Lawrence y Cinia Otárola, conferencistas y escritores. Cuarta regla, cortar el cordón umbilical. Y el objetivo de esta regla es que la pareja entienda la importancia de iniciar y mantener una empresa familiar libre de la interferencia de terceros. Y veamos a ver cuál es la definición para cordón umbilical. Cordón umbilical es un conjunto de vasos que unen la placenta de la madre con el vientre del feto para que éste se nutra hasta el momento del nacimiento. Y vamos a leer el caso de Efrén y Samantha. Efrén y Samantha están atravesando un momento difícil en su relación matrimonial. Ambos han ido acumulando cierto grado de resentimiento. Sin embargo, su culpabilidad los neutraliza y les hace creer que son ellos los que están reaccionando mal. Efrén se queja que Samantha depende excesivamente de su madre. No podemos tener la más mínima discusión porque sale corriendo al lado de su madre, dice Efrén. Y no solo eso, Samantha destina fondos de nuestro presupuesto para atender pedidos de sus hermanos y padres sin consultarme nada. Claro, dice Samantha, Efrén no dice lo que él está haciendo. Todos los domingos tenemos que ir a casa de sus padres, no tenemos derecho a ningún otro plan. Además, todo el tiempo me ha dicho que su madre está primero, por encima de todo el mundo, incluyéndome a mí. Y entonces, ¿en qué lugar estoy yo? ¿Cómo quiere mi esposo que no corra al lado de mi madre? Si él mismo me dice que para él no hay nadie más importante que la mamá. Samantha se queja de que su suegra siempre está interfiriendo en todo lo que ella hace en la casa. Constantemente me dice que Efrencito está acostumbrado a que le hagan las cosas de esta manera. O que Efrencito no le gusta que le cocinen esto o lo otro. Y si esto no es suficiente, cuando mi suegra hace un mal comentario, o un comentario de cómo se debe hacer algo en la casa, Efrén me mira con gesto desafiante como diciendo, ¿y qué esperas para hacerlo como dice mi mamá? Este resentimiento y deterioro ha ido en aumento y pareciera conducir a Efrén y Samantha a un deslizadero sin fin. ¿Qué vamos a hacer?, dice Samantha. ¿Habrá esperanza para nosotros? ¿Le suena este caso familiar? Y claro que sí, definitivamente hay esperanza para Efrén y para Samantha. Es un caso que muchas personas que nos están viendo pueden identificarse con una situación como esta. Hay cientos y cientos de hogares y de familias que están atravesando situaciones como esta. Claro. Y yo sé que sienten este nivel de resentimiento y también de frustración porque no saben qué hacer. Así es. ¿Qué triángulo emocional viven Efrén y Samantha, Lawrence? Es un triángulo emocional que es realmente difícil de resolver porque es un triángulo emocional entre gente que se ama. Claro. Si nos ponemos a pensar, el amor que ellos tienen hacia sus padres es normal, es natural y es deseable, inclusive. Sin embargo, en ese triángulo emocional están saliendo afectados. Están saliendo afectados por las expectativas de lo que se supone que debe suceder al comenzar una empresa familiar, al unirse en matrimonio. Entonces, Efrén, por ejemplo, al perseverar y al aferrarse a poner a su madre por encima de su compañera, de su esposa, hace que su compañera y su esposa se sienta mal, se sienta relegada, se sienta no valorada. Y eso afecta obviamente la disposición de ella y la relación de ella con él. Por otro lado, obviamente también Samantha, como ella misma lo dice, ¿cómo quiere mi esposo que yo no sienta lo mismo? Si él dice que para él no hay nadie más importante que su madre, ¿cómo no voy a salir yo corriendo también a mi madre entonces cuando necesito ayuda? Esta situación, esta dependencia emocional, afectiva, incluso hasta muchas veces económica, de parte de los padres, de los esposos a los padres, es lo que nosotros llamamos
cortar el cordón umbilical, que es una de las reglas fundamentales de la empresa familiar. Y precisamente es lo que queremos compartir en este momento. Ok, la otra pregunta que tengo es, ¿cuál intromisión está bien y cuál está mal? Porque vimos en los dos casos de ellos dos, ellos se quejan de la interferencia de sus familiares. Entonces, ¿qué caso está bien y qué intromisión está mal? Es muy difícil realmente determinar cuál intromisión es bien o está bien o es correcta y cuál intromisión no lo es. Pero sí hay un principio que nos permite definir y clasificar esas dos interferencias o intervenciones. Y es el principio que impulsa a la persona a apreciar y a valorar más lo que terceros dicen antes de que lo que la misma compañera o compañero dice. Claro. En otras palabras, la intervención y la intromisión que no sirve es la que tiene más peso que la que nuestro esposo o esposa tienen. Esa intromisión, sea lo que sea a nivel afectivo, sea a nivel emocional, sea a nivel económico, no sirve porque cuando tiene más peso lo que terceros dicen, nunca va a funcionar y nunca va a permitir que la empresa familiar se desarrolle como debe desarrollarse. Claro que sí. Y yo creo que lo más importante es recordar en este momento y en esta regla que el respeto a la nueva entidad de este matrimonio, que no es la copia de cómo mi mamá hacía las cosas, que no es la copia de cómo mi papá hacía las cosas, es una nueva identidad. Algo que yo creo que los que están involucrados en esta nueva relación del matrimonio soñaban. Muchas veces ellos estaban hartos y tal vez no estaban muy cómodos de cómo sus padres hacían las cosas y estaban deseando tener su propia oportunidad de hacer las cosas a su manera. Pues entonces ahora a trabajar. Es una nueva identidad, es un nuevo matrimonio, es un nuevo hogar basado en dos personas que vienen de diferentes contextos, pero que va a ser diferente, que va a ser nuevo. Yo creo que los matrimonios que nos están escuchando o los candidatos al matrimonio deben de pensar en esto de antemano. Va a ser una nueva identidad. Vamos a respetar lo que nuestros padres digan, lo que nuestros hermanos, tíos, abuelos digan, claro que sí, pero dejando bien en claro, estableciendo bien en claro que es una nueva identidad. Un nuevo matrimonio, un nuevo Y cuando hogar. pensamos precisamente en esta regla de cortar el cordón umbilical no es malo. Si nosotros nos ponemos a pensar en la función tan importante que tiene en la formación de un nuevo ser, de una nueva vida, nos vamos a dar cuenta que es esencial. El cordón umbilical es el medio por el cual el nuevo ser transmite todo el alimento y todo lo que necesita para que ese ser se desarrolle saludablemente y normalmente dentro del vientre de su madre. Pero llega un momento donde ya ese cordón umbilical tiene que ser roto. Correcto. Donde ese cordón umbilical ya no es necesario y donde entonces se tiene que cortar si realmente quiere que ese niño viva. Por él mismo y ya comienza a generar su propia vida. Si un niño nace y se le deja el cordón umbilical sin cortar, ese niño puede morir. Sí, ¿nos hemos puesto a pensar en eso? Es esencial que nosotros entendamos cuándo se debe cortar el cordón umbilical, cuando nosotros decidimos formar una casa nueva, un hogar nuevo, cuando nosotros salimos de nuestro hogar y formamos una nueva empresa familiar. Claro. Cuando formamos esa empresa familiar es el momento en que debemos de cortar ese cordón umbilical. Claro, como recuerdan, amados televidentes, ese dicho que dice, el que se casa, casa quiere, y es muy cierto. Nosotros queremos tener nuestra propia familia, crear nuestra propia familia, entonces es hora de cortar el cordón umbilical, lo cual significa darle la libertad a la nueva pareja de desarrollar su propio potencial. Y no significa que vamos a descuidar a nuestros padres, como lo vamos a ver más adelante, o a nuestra familia, pero sí que vamos a dar prioridad a nuestra nueva familia. Y pongámonos a pensar en este mismo principio en las empresas, porque nosotros seguimos comparando el matrimonio con una empresa, la empresa más importante de la vida. Pensemos en una empresa donde, por ejemplo, un socio tenía acciones en otra empresa, pero ahora resulta que sale de esa empresa y quiere formar una nueva empresa. ¿Qué sucede si ese socio quiere seguir con las relaciones que tenía con la empresa anterior y quiere hacer las cosas como se hacían en la empresa anterior? O cuando una persona entra a un trabajo
que ha estado trabajando por muchos años en una compañía y se pasa a un nuevo trabajo. Y llega esa persona al nuevo trabajo diciendo, ah, no, pero es que en el otro trabajo nosotros hacíamos la cosa de esta manera. Ah, no, pero es que en el otro trabajo lo hacíamos de esta otra. Muy pronto los mismos compañeros del trabajo van a comenzar ¿a qué? Hacerlo a un lado. Van a comenzar a hacerlo a un lado. Porque y este que viene, este que cree, este no se ya se le olvidó que está en una nueva empresa. Que a mí no me interesa cómo lo hacía antes. Es decir, hay cosas que obviamente son positivas y que vienen a contribuir, pero la actitud de querer que las cosas pasadas y las relaciones pasadas vengan a interferir en la nueva relación establecida o en el nuevo trabajo, obviamente ningún trabajo le gusta eso, ningún compañero de trabajo le va a gustar tampoco, y eso no contribuye al desempeño y al desarrollo de una buena empresa, mucho menos la empresa familiar. Yo creo que ya mencionamos algo sobre este aspecto, pero vamos a extender un poquito ese aspecto. ¿Qué prioridad le damos a las terceras personas? ¿Qué prioridad le da usted a las terceras personas en su propio matrimonio, en su propia empresa familiar? Esta es una pregunta que es importantísima y esencial, porque esta es una de las reglas del juego que son determinantes, que son piedra angular y columna del matrimonio como empresa familiar. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos que debemos de definir con claridad cuál es el nivel de relación que tenemos con terceros dentro de la empresa familiar, no sabemos el potencial que eso tiene para favorecer o para traerse el suelo a nuestra empresa y nuestro matrimonio. Correcto. Si nosotros le damos el lugar apropiado, si nosotros entendemos que al comenzar una empresa familiar, estamos comenzando una nueva empresa familiar, donde hay dos socios que están decididos a comenzar esa empresa, y esos socios quieren darse el uno al otro el lugar que cada uno de ellos merece, pues obviamente la palabra terceros tiene su lugar, pero nunca la palabra terceros va a estar por encima de las opiniones y de los deseos de esos dos socios al comenzar una empresa. Y lo mismo en el matrimonio. Cuando un hombre o cuando una mujer, cuando un esposo o una esposa comienza a darle más valor y más importancia y más oído a las palabras de terceras personas, sean personas obviamente sabias, personas que queremos, personas que estimamos, no importa, pero cuando le damos más importancia al comentario y a los principios o a las aportaciones de terceras personas en el matrimonio, nuestra parte, mejor dicho, nuestro socio o socia se van a sentir afectados, se van a sentir desvalorizados, van a sentir que ellos no tienen la importancia y el valor que deberían de tener en esa nueva empresa familiar. Y eso afecta a cualquiera. Si yo me siento que soy desplazado a un lugar secundario, tercero, en una relación, eso no me va a gustar y eso no le gusta a nadie. No se trata de maltratar o de mal estimar o de quitarle el valor que nuestros padres tienen. Definitivamente no se trata de eso, pero se trata de darle al nuevo socio el lugar que esa persona merece en esta nueva relación y que necesita tener. Y que necesita tener. ¿Y qué acerca, por ejemplo, de lo material? Porque una de las razones por las cuales muchas parejas siguen dependiendo de sus padres y no cortan ese cordón umbilical es precisamente por la parte económica, porque sea por una razón u otra, tal vez no son lo suficientemente solventes en ese momento para suplir todas sus necesidades o por lo menos las cosas que quieren tener, y entonces siguen dependiendo de sus padres. ¿Qué podríamos decir con respecto a esto? Claro, lo primero que una pareja y un matrimonio nuevo debe hacer es cortar el cordón umbilical con sus padres. Y cortar el cordón umbilical con sus padres debe hacerlo en varias cosas. Primero, debe hacerlo en lo económico. Es decir, la pareja debe aprender a salir adelante sola con los recursos que tiene y con los recursos que puede generar. ¿Por qué? Porque esto le va a dar solidez y le va a dar valor a esa nueva empresa familiar. Ahora, yo no estoy diciendo que una pareja no pueda recibir en un momento determinado asistencia o ayuda de sus padres. Claro, y hay padres que lo pueden hacer muy bien, que les suplen las cosas materiales que necesitan sin
pedir nada a cambio, pero hay otros padres que definitivamente y ese es otro problema, claro. Hay unos que lo hacen con condición, que lo hacen para mantener el nivel de control sobre su hijo o sobre su hija, y obviamente eso es más dañino, como lo vamos a hablar ahora, pero aún para el hombre o para la mujer, el recibir esa aporte, esa contribución o aporte económico no es saludable. No es saludable porque ellos tienen que aprender a salir adelante por ellos mismos. Cuando ellos aprenden a salir adelante por ellos mismos, eso desarrolla, en primer lugar, madurez. Desarrolla madurez, desarrolla responsabilidad, desarrolla ese sentido también de admiración de parte del uno hacia el otro, porque han salido juntos adelante. De unidad, de dependencia el uno al otro. Hemos sacado adelante esta empresa familiar sin ayuda de otras personas. Así es. También hay otro aspecto que no solamente es el económico, sino es el afectivo. Lamentablemente hay muchas parejas y muchos matrimonios que todavía tienen una dependencia emocional y afectiva de sus padres. Claro. No han cortado el cordón umbilical en lo afectivo, y eso es sumamente dañino. Especifiquemos un poquito más a eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de dependencia emocional? Yo creo que eso va dirigido a qué pasa cuando los problemas y los conflictos empiezan a surgir. ¿Corremos nosotros hacia nuestros padres para buscar apoyo? ¿Pero qué tipo de apoyo? Generalmente nosotros contamos nuestra versión y queremos que nos apoyen desde nuestro punto de vista. Y eso ahí es donde no es saludable. Bueno, y aunque pues obviamente lo hacemos con nuestros padres y lo hicimos mientras éramos solteros y estábamos bajo el cuidado de nuestros padres, llega un momento donde hay que cortar el cordón umbilical. Recordemos, el cordón umbilical en sí no es malo. El cordón umbilical produjo y trajo nutrición a nuestras vidas físicas, como también lo hace a nivel afectivo, a nivel emocional. Claro. Pero llega el momento donde nosotros tenemos que cortar el cordón umbilical de afectividad y de emoción, de dependencia emocional de nuestros padres. ¿Por qué? Porque no es saludable, porque nunca funciona, porque cada vez que un esposo o una esposa salen corriendo donde sus padres para auxiliarse, para buscar ayuda, para buscar refugio, porque han tenido un problema con su compañero o su compañera, nunca funciona. Claro. Por lo general los padres van a tener su prejuicio. Provoca dos cosas negativas. A favor de ayudar provoca dos cosas negativas. Claro. Primero, que los padres comienzan a desarrollar una actitud negativa hacia el compañero o compañera. Que es muy común y muy contraproducente, porque cuando llega un momento donde realmente se necesita ayuda y asistencia, eso lo puede dañar seriamente. Lawrence, otra cosa que pasa, que en el momento del conflicto corremos a nuestros padres o nuestros hermanos o nuestros familiares a contarles el problema. Luego, el conflicto se soluciona, pero ¿cuál es el sabor que queda? ¿Cuál es? Ahora mi esposo y yo estamos bien, pero ahora entre los miembros de nuestra familia hay pleito, hay desavenencias y hay malos entendidos. Y eso cuesta más. Ese es el segundo aspecto negativo. El segundo aspecto negativo es las consecuencias y las secuelas de esa dependencia emocional en las otras personas. ¿Por qué? Porque el esposo y la esposa arreglan sus situaciones en su hogar y siempre lo hacen. Y entonces ya se contentan y todo como que si nada hubiera pasado. Pero como decís, los padres y los familiares y los parientes y los amigos quedan afectados y comienzan a formar una actitud negativa hacia la otra parte por lo que hizo o le hizo a su hija o a su hijo o a su amigo o a su amiga o a su hermano o a su hermana. Y es doble trabajo. Queridos televidentes, pensemos en eso. Yo sé que si no ha sido su propia experiencia, usted tal vez lo ha escuchado o lo ha visto en otros miembros de su familia. Pero el trabajo que implica volver a poner en paz a estas personas que están en conflicto por lo que yo dije, eso puede tomar años. Efectivamente. Y me encanta mucho lo que dijo la cuñada, una cuñada tuya que nosotros tenemos cuando sus hijos se casaron. Es muy interesante porque una de las cosas que ella dijo fue que le dijo a su hijo que no viniera a contarle los problemas y las dificultades. Ella dijo, cuénteme solo las cosas buenas, eso es lo que yo quiero saber. Y ella es una excelente madre, pero yo sé que lo que ella quiso decir es, ustedes tienen que aprender a lidiar, a solucionar sus propios problemas y en realidad es poco lo que los padres pueden hacer cuando los hijos
recurren a ellos sobre todo con el propósito de ser apoyados solo desde su punto de vista. Ahora, esto no significa tampoco que cuando hay una situación ya de verdadera emergencia o una situación que se sale de los patrones normales, obviamente pues tenemos que recurrir a nuestros padres y hasta las autoridades también, cuando sea necesario. Pero estamos hablando de los problemas emocionales y afectivos cotidianos. Correcto. Ya si hay agresión, si hay abuso, si hay otro tipo de cuestiones, obviamente tenemos que compartirlo con terceras personas que nos pueden ayudar y orientar en este proceso. No significa un silencio absoluto, pero tampoco significa un constante recurrir al padre o a la madre por esa ayuda y ese refugio emocional cuando deben ellos de aprender a resolver sus propios asuntos en casa. Ok, hemos hablado del aspecto emocional y ¿qué del aspecto espiritual también? Porque cuando estábamos bajo la tutela de nuestros padres, estábamos también bajo esa dependencia espiritual. Ahora, como una nueva entidad, como un matrimonio sólido o un nuevo hogar que se está formando, debemos definitivamente asumir esa responsabilidad efectivamente espiritual. Y esto viene en dos sentidos. Puede ser que venga de un lado negativo o de un lado positivo. Es decir, del lado negativo podemos decir que tal vez venimos de un hogar donde nuestros padres no le dieron mucha importancia a lo espiritual. Y entonces no podemos seguir con esa dependencia de que, bueno, como mis padres no le dieron nada de importancia a lo espiritual, pues yo tampoco, porque mis padres tienen la culpa y bueno, si ellos lo hicieron, yo también. No, ahora tenemos la responsabilidad y la obligación nosotros de asumir un liderazgo espiritual para el beneficio de nuestra familia. No importa si nuestros padres no lo hicieron, a nosotros nos toca hacerlo. Y eso es sumamente importante. Por otro lado está la parte positiva, es decir, puede ser que vengamos de un hogar donde nuestros padres fueron líderes espirituales, marcaron muchos valores y principios espirituales en nuestra vida, en nuestro hogar, pero una vez que salimos de ellos, como que entonces perdemos esa relación y esa fuerza y no asumimos nosotros el liderazgo. Sino que seguimos dependiendo de ese liderazgo emocional y espiritual de nuestros padres y no asumimos nosotros esa responsabilidad que nos toca ahora como cabezas del hogar. Así es. Muy bien, ¿y qué acerca de cortar el cordón umbilical con los hijos? Eso es ahora el consejo hacia el lado de los padres. Así como nosotros estamos dando el consejo a los hijos de que ellos deben de aprender a cortar el cordón umbilical, deben de aprender a cortar el cordón umbilical con los padres en tres áreas, en lo económico, en lo afectivo y en lo espiritual. También los padres tienen que aprender a cortar ese cordón umbilical y dejar que sus hijos y sus hijas se desarrollen en la nueva empresa familiar. En otras palabras, el padre y la madre tienen que aprender a hacerse a un lado. Ya ellos cumplieron su papel, ya ellos cumplieron su parte dentro de ese proceso de formación. Ahora tienen que dejar a sus hijos experimentar, ahora tienen que dejar a sus hijos decidir y ahora tienen que darle a esa nueva empresa familiar el valor y el respeto que esa empresa familiar se merece. Darle la oportunidad de triunfar, darle la oportunidad de experimentar, darle la oportunidad de equivocarse y de acertar. Pero les toca a ellos ahora. Los padres que están constantemente involucrándose, influyendo, interviniendo en la vida. En cómo ellos solucionan en la vida de sus hijos, en sus matrimonios, nunca es saludable. Conocemos cientos de historias y de casos de matrimonios y de hogares que constantemente están viviendo y sufriendo las secuelas de esa interferencia de los padres hacia los hijos. Un consejo a nuestros padres que nos están viendo. Usted que está ahora al frente de nosotros en este momento en la cámara y que tiene a hijos que son casados o que tiene hijos o hijas que están por casarse, por favor, padre y madre, yo les ruego que por bien de sus propios hijos, por el beneficio del bienestar emocional, espiritual y afectivo de sus hijos y por el bien de la nueva empresa familiar, les dé la oportunidad a ellos de desarrollarse y de establecer esa relación matrimonial saludable y exitosa. Es importantísimo cortar este cordón umbilical, tanto los padres hacia los hijos como los hijos hacia los padres, viéndolo desde el punto de vista de que es sencillamente para el bien de la nueva empresa familiar. Y si nosotros pensamos una vez más en las empresas, porque esa es nuestra relación, ver al matrimonio como una empresa, tenemos que darnos cuenta que nunca funciona en las empresas. Cuando empleados que vienen de otras compañías quieren seguir con ese
cordón umbilical que los unía a las otras empresas, a los otros jefes, nunca va a funcionar. Correcto. Los empleados que vienen a una nueva empresa tratando de hacer las cosas como se hacían en la otra empresa, o imagínense, yendo a consultar a los otros jefes de la otra empresa de cómo deben ser las cosas, pues obviamente eso nunca va a funcionar. Si no funciona en el trabajo, si no funciona en las empresas normales que nosotros sabemos y conocemos, mucho menos va a funcionar en la empresa más importante de la vida, que es el matrimonio. Claro, y sobre todo pensemos en el tacto y el amor que nosotros debemos de utilizar cuando vamos a hacer este corte del cordón umbilical. No nos olvidemos de hacerlo con amor y con ternura. Recordemos siempre el respeto, porque son nuestros padres o los padres hacia los hijos también. Esperamos que esta regla pueda ser de mucha ayuda para usted también y que hoy mismo usted decida si si usted reconoce que regla que usted ha estado rompiendo o que no ha estado cumpliendo es la que está afectando seriamente su matrimonio, como puede ser posible, entonces tome su decisión hoy y corte este cordón umbilical y decida de ahora en adelante darle prioridad a esta nueva empresa familiar que usted tiene en sus manos y empiece a darle la oportunidad a su esposo, a su esposa, de hacer las cosas como ustedes las pueden hacer. Qué diferente sería para Efraín y para Samantha si ellos pudieran sentarse y entender esa relación que existe entre ellos y sus padres. No deben de quitarle el lugar que ellos tienen y se merecen, pero deben entre ellos deben darse el lugar apropiado que les va a permitir desarrollar esta regla, cortar el cordón umbilical. Así es, y en vez de estar pensando en lo malo que hay de esta relación, enfóquense en lo bueno, pero tomen la decisión, corte el cordón umbilical. Este fue su programa Matrimonio, la empresa de la vida. Visite nuestra página electrónica matrimonioempresa.com. Y recuerde, el matrimonio es y seguirá siendo la empresa más importante de la vida.